Damián, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, Rodrigo, ¿todo bien? Acá en la oficina trabajando, de semana movidita, intensa, contentos. Hoy a la mañana inauguramos, en realidad participamos en la inauguración por invitación de los emprendedores, dos locales comerciales muy importantes en el centro de Rawson, dos emprendimientos nuevos. Eh, y bueno, nada, contentos porque, digamos, el contexto es difícil, se habla de recesión económica en todo sentido, pero Rawson están pasando cosas lindas. Ojalá el contexto hubiese sido un poco mejor porque sería más rápido el proceso de crecimiento y de recuperación de la ciudad. Pero bueno, los últimos 6 años han sido muy complejos, nos ha pasado de todo. Y sin embargo hay señales muy positivas. A diferencia de lo que pasa en otros lugares, acá en Rawson hay señales muy positivas de recuperación económica fundamentalmente del sector privado, así que estamos muy contentos. Mirá, bueno, ¿qué otros datos nos puedes dar sobre esto de la recuperación? Digo, la contracara es lo que está pasando acá entre Trelew, que todos los días es una plancha, la calle, lamentablemente, porque uno quiere que, digamos, y tampoco es de lo reciente, esto viene ya, es crónico, ¿no? El decaimiento comercial en la ciudad de Trelew, lo que pasa es que se está profundizando en el marco de la macro. Pero ¿qué datos nos puedes dar sobre Rawson, este repunte que está teniendo? Mira, creo que hay una cuotita de responsabilidad del municipio que ha mejorado mucho los procesos administrativos. Hemos armado esquemas específicos, por ejemplo, para lo del parque industrial público-privado. A nivel de habilitaciones comerciales y demás, hoy por hoy somos sin duda la ciudad que más entiende que el que quiere invertir no cuenta con tiempo para hacer trámites tediosos. Entonces, hoy Rawson es la única ciudad, te diría, de la Patagonia en donde vos podés tramitar una habilitación comercial para el 80% de las actividades comerciales, que son aquellas que no elaboran alimentos, que son un poco más complejas, pero por ejemplo una tienda, un kiosco, vos podés tramitar la habilitación comercial en 24 horas y 100% de manera online. Porque cambiamos la lógica, digamos, antes vos tenías que traer documentación, nosotros corroborar que esa documentación era correcta, y bueno, eso llevaba todo un proceso de inspecciones. Bueno, ahora hacemos al revés. Ahora nosotros entendemos que el comercio debe trabajar. Cuando vos haces una inversión, normalmente el Estado te hace esperar 4 o 5 meses para tener las habilitaciones correspondientes. Entonces, la idea es acá es al revés. Si vos no elaborás alimentos, que se necesita un control un poco más estricto, vos presentás una declaración jurada, te damos la autorización para arrancar y después con el tiempo vamos comprobando de que esos documentación que presentaste y esa declaración jurada que hiciste es la correcta, digamos, ¿no? Y bueno, hoy los dos comercios que abrieron, que son comercios, uno por ejemplo de casi 400 metros cuadrados de superficie, un local muy grande, regalería, con bazar, que bueno, era un rubro que acá en la ciudad hacía falta. Eh, en menos de 30 días estaba la habilitación comercial y de hecho aprovechamos la inauguración para entregarle el cartón al propietario. Y con el otro local, que también es un rubro bastante similar, uno abrió en la calle Sarmiento, que es de las calles más comerciales, y el otro en la 25 de Mayo, donde había una farmacia. Así que facilitamos mucho los trámites. Hace 2 meses atrás hicimos un anuncio que tuvo una repercusión muy importante, que es eliminar ingresos brutos y tasa de seguridad y higiene para las actividades comerciales, en principio que son cuadrados en el monotributo. Estamos trabajando en una segunda etapa que esperamos fines de mayo, principios de junio, vamos a lanzar ya para todos los responsables inscritos, que eso es una reducción en la carga impositiva muy importante para cualquier emprendimiento. Y estamos muy contentos también con el tema del parque industrial. Ya hay por lo menos 15 empresas que han cerrado sus predios, hay 4 o 5 que ya hay dos que ya terminaron sus edificios, sus naves, y hay otras 10, 12 que ya arrancaron con las estructuras y están construyendo. Lo mismo está pasando en el puerto de Rawson. Nada, somos la ciudad que más olivos está produciendo en el momento. Me está saludando, Rodrigo, no sé si se me fue el audio.
A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Trato de cortar en mi audio así sale muy más prolijo del tuyo. Che, Damián, hablaste del tema de los ingresos brutos. ¿Cómo está repercutiendo eso en la caja hoy y qué percepción vas a tener en el próximo tiempo? Mira, nosotros la reducción en impuestos, ¿no? Tasa de seguridad y higiene, ingresos brutos y habilitación comercial, que también se paga un derecho anual, esos tres ítems nosotros los eliminamos y sabemos que va a tener un impacto negativo en el nivel de recaudación, al menos con aquellos contribuyentes que vienen cumpliendo desde hace tiempo. Pero apostamos también a generar un equilibrio en el esfuerzo que debemos hacer todos con nuestros impuestos, digamos, ¿no? Entonces, lo que perdemos en recaudación con los que cumplen, que lo hacemos para premiar a los que cumplen, lo pensamos compensar saliendo a cobrar a los que no cumplen. ¿Se entiende? Entonces, la idea es bajar la carga impositiva para recaudar mejor. Esa es un poco ampliar la base de recaudación. Y te lo voy a explicar muy sencillamente. Cuando Bien. es necesario la presentación de declaraciones juradas de la facturación de cada comercio, uno, si no tenía la declaración jurada del comercio, es muy difícil determinar una deuda. Entonces, pasaban años que actividades comerciales, digamos, no declaraban sus ventas. Entonces eso a nosotros nos complicaba a la hora de poder, digamos, determinar cuál es la deuda de, por ejemplo, de ingresos brutos que ese comercio tenía con la municipalidad. Como se eliminó digamos, la tasa de seguridad y higiene y de ingresos brutos, que son dos conceptos que se ataban a la facturación, nosotros no nos interesa más lo que factura cada comercio, porque ahora lo calculamos dependiendo del nivel de categoría de monotributista que tiene. AFIP ya te encuadra en una categoría dependiendo el monto, digamos, de facturación. Como AFIP tiene controles más estrictos, confiamos en esa categorización y nosotros cobramos un monto fijo, que es bastante menor que sumando los tres conceptos que yo te comenté que eliminamos, eh, y de esa manera nosotros podemos determinar deuda de manera mensual, porque ya hay un monto fijo que ya se determina automáticamente. Entonces eso nos permite cobrar de manera más directa y más rápida a los contribuyentes que no pagan. Bueno, estamos charlando con el intendente de Rawson, Damián Bis, en este diálogo. Hoy hay charla aquí en el vivo, en el INGEP. Damián, esta, este movimiento que se está dando en la capital, ¿cómo te va a permitir transitar un año? Mira, ya estamos en el quinto mes del año. Cuando querramos pestañear 3 veces, ya estamos en diciembre. Pero ¿cómo ves el panorama teniendo en cuenta que todos aseguran que es un mes muy complicado? Que en algunos otros municipios hablan de una caída muy fuerte, bueno, que está todo el impacto de la baja de regalías y el tema de coparticipación, ¿cómo va a transitar la cosa para lo que queda? Un escenario muy complejo, por ahí a diferencias de otros municipios, de la provincia inclusive, nosotros como que venimos medio raspados, ¿no? En ese sentido, venimos con un ejercicio de administrar en momentos de crisis ya bastante encaminado. Nosotros no hemos tenido un solo año de respiro desde que asumimos en el 2019. Siempre lo comento, yo asumí con un municipio donde debía 4 masas salariales a los empleados, estaba totalmente paralizado, la municipalidad tomada, con lo cual el punto de partida fue -10, digamos, ¿no? Y, y cuando parecía que íbamos remontando, apareció la pandemia en marzo del 2020 y que fue un año absolutamente perdido en todo sentido. 2021, que parecía un año normal, tuvimos el hecho de la minería en nuestra ciudad, que fue un retroceso grande porque se rompió mucha de la infraestructura que veníamos mejorando de la ciudad. Tuvimos una crisis provincial, recordá que el gobierno de Mariano Nación estuvo casi 3 a 4 meses sin pagar sueldos. Después nos tocó una crisis nacional, que fue la de Fernández, ¿no? Con una inflación hipergalopante. Y después el cambio de gobierno, que también fue una bisagra, un cambio total de lo que nosotros veníamos. A ver, no hay obra pública, no hay gestiones para hacer en Buenos Aires, los municipios cada vez tenemos mayor responsabilidad, nos tuvimos que hacer cargo
de una parte del subsidio al transporte que pagaba Nación, nos tuvimos que hacer cargo, bueno, de obras que habíamos encarado con fondos nacionales y no se terminaron. Entonces, te diría que va a ser un año muy difícil. Lo que aclaro es que por ahí nosotros tenemos un poco más, estamos más acostumbrados a estos escenarios que por ahí otros municipios, que a veces yo hablo con otros intendentes y bueno, la verdad que están muy angustiados, porque es real lo que vos decís. Cayó la coparticipación desde el año pasado, que viene en caída, y esto es producto de que la coparticipación se nutre de impuestos nacionales que están relacionados al consumo, al IVA, ganancias. Bueno, al haber menos consumo, que claramente hay menos consumo, ha caído la coparticipación. A eso se le suma decisiones que yo las he planteado hacia adentro, hemos discutido hacia adentro con el gobierno de la provincia. Cayó la coparticipación y encima se han tomado decisiones que han condicionado también los ingresos por coparticipación de los municipios, como por ejemplo el aumento de las alícuotas de la obra social a los trabajadores. Hoy tenemos casi el doble de gasto como empleadores de lo que teníamos el año pasado por el aumento de esas alícuotas, con lo cual es menos ingresos que tenemos. Se cayó los ingresos por regalías, lógico, hasta hace 4 o 5 meses que empezó la guerra con Irán, digamos, había un barril con un precio muy bajo, ahora aumentó el barril, pero bajó mucho la producción. Entonces, cuando vos ves la foto de Chubut en el 2023, 2024 y una foto actual, el nivel de producción de las empresas es mucho más bajo, con lo cual las regalías también están entrando mucho menos. Y el tercer eje de recaudación que tenemos los municipios, que es la recaudación propia, volviendo al tema de la baja del consumo, obviamente también mermó, porque si hablamos de los impuestos de los contribuyentes normales, por ejemplo, ¿no? Impuesto inmobiliario, impuesto al automotor, en un contexto donde a las familias les cuesta mucho llegar a fin de mes, te imaginarás que lo que son los impuestos municipales es como el último eslabón de responsabilidad, digamos, primero está la comida, la vestimenta, la escuela, queda como en último orden, digamos, ¿no? El compromiso del pago de los impuestos y por eso nos cuesta tanto a los municipios recaudar. Pero bueno, yo tengo la fe y la esperanza, la expectativa de que después de tanto sacrificio, la economía en algún momento tendrá que repuntar y bueno, nosotros... Ahora, Damián, ¿cómo van a resolver el tema de coparticipación si la tendencia es que va a bajar mucho más? La verdad es que no digo, lo sé. No, nosotros, la única receta, Rodrigo, es tratar de ser lo más eficiente posible con el recurso que uno ¿Y el tiene. planteo colectivo de los intendentes a la provincia cuál es? Bueno, en la última reunión de intendentes con el Ejecutivo, digamos, la única voz que planteó esta situación fui yo. Entendemos que es una situación complicada para todos los niveles del Estado, pero fundamentalmente esta decisión a los que más impactó, que son los que menos margen tenían de recaudación, digamos, es a los municipios sin dudas. La verdad que no tuvo mucho eco mi planteo. Seguimos gestionando porque te voy a dar un ejemplo de las consecuencias de esa decisión, ¿no? Nosotros, Rawson siempre fue un municipio que estuvo al día con sus aportes para el instituto y a partir de esta decisión empezamos a generar deuda, pero no porque seamos malos gestores o aumentamos la cantidad de gente que tenemos a cargo, sino porque, digamos, esta decisión impactó tan concretamente la recaudación que hoy no nos alcanza la coparticipación para pagar el gasto de la obra social de los empleados. Ni más ni menos es esta la cuestión. Damián, bueno, en esas circunstancias han estado otros municipios, el caso de Trelew, que no había tenido deuda con el ISIS tampoco, ha generado un bache muy grande a los municipios, más allá, digamos, del histórico planteo con Puerto Madryn y la Caja, pero bueno, vos lo relatabas, la cuestión del impacto severo en la capital provincial. Yo pensaba esto sobre la coparticipación, el reclamo colectivo de los municipios, porque alguna alternativa tiene que ver. Una cosa es un Rawson, un Trelew, un Madryn, un Comodoro. El tema es qué pasa con el resto de las localidades que dependen centralmente de esos ingresos que le está cayendo por goteo
¿Cuánto es? Un 3% por mes. Y hay un dato que te quería preguntar a ver si me puedes confirmar. A mí lo que me habían dicho es que se había establecido un decreto al principio de año de que provincia, no sé si reducía o quitaba aportes del subsidio para el transporte. ¿Esto es así? Es correcto, es correcto. Entiendo que la reducción del transporte, del subsidio al transporte este año por parte del subsidio provincial, porque vos tenías el transporte, digamos, la estructura de costos del servicio de transporte urbano para las ciudades que lo tienen, en este caso es Esquel, Comodoro, Rawson, Trelew y Puerto Madryn. Digamos, una parte se le cobra en concepto de boleto al usuario. Para que ese boleto no sea tan elevado, se pagaba un subsidio nacional, un subsidio provincial y un subsidio municipal. El subsidio nacional fue retirado, te diría, a principios del 2024 con el cambio de gobierno, que esa fue una de las primeras discusiones que presentamos una red de intendentes de capitales de provincia. No tuvimos respuesta positiva. Hemos hecho presentaciones judiciales porque ese subsidio surgía de un fondo que el Estado Nacional todavía lo sigue recaudando, que es el impuesto a los combustibles. Cada vez que vos cargas combustibles en cualquier lugar del país, hay creo que un 1 o un 1,5% del valor de esos litros de combustible que vos cargas que va a ese fondo. Y ese fondo era para el subsidio del transporte urbano del interior y para obras de viales, digamos, ¿no? Ninguna de las dos cosas se está haciendo, pero el Estado Nacional sigue recaudando esos fondos. Bueno, esa quita de ese porcentaje, que era un 15% aproximadamente de la estructura de costo, que dejó de pagar Nación, la tuvimos que absorber entre la municipalidad y la provincia. Hasta finales del año pasado, que la provincia bajó el porcentaje de contribución que hacía para ese subsidio, con lo cual esa diferencia la tuvimos que absorber nosotros, sumado a digamos, todos los aumentos que ha habido en el medio del combustible, digamos, la estructura de costos se sigue ampliando. Así que ahí tenés otra decisión que yo, digamos, mi planteo y mi inquietud tiene que ver más que nada con que son decisiones que no han sido consensuadas, digamos, ¿no? Entonces, en un escenario tan crítico como el que estamos viviendo, que estamos haciendo ingeniería todos los meses para no bajar la calidad de los servicios, que se tome una decisión de este tipo, no se transmite, que vos te enteres en el mes siguiente cuando te destinan los fondos para ese servicio, digamos, eso es un poco lo que yo vengo reclamando, digamos, ¿no? Más diálogo. Uno entiende que hay que hacer un esfuerzo conjunto porque estamos en un momento duro, pero me parece que esas cuestiones deben ser un poco más discutidas porque quienes las toman a veces no se dan cuenta que esas decisiones tienen un impacto muy fuerte en otros niveles del Estado, como por ejemplo los municipios. ¿En qué otro tema estás complicado de esa manera, digamos? ¿En qué otro tema han surgido más ajustes? No, contribuciones a la obra social, bueno, lo que hablábamos recién del transporte, al subsidio, Lo del transporte pasó desapercibido, digamos. A mí me dieron el dato, porque no llegué al decreto, pero me habían comentado eso, me dieron ese dato. Pero es un impacto grande. Digo, acá en el Consejo Deliberante está el aumento del colectivo, se va a 1.500 pesos casi. Está bien, y hay una recarga fuerte, es un aumento fuerte para el usuario. Y claro, nosotros ya veníamos con un boleto alto porque, por ejemplo, Rawson, a diferencia de Trelew, Trelew tiene una ciudad más acotada, ¿no? Más grande, pero más acotada, una ciudad más ordenada, más desde el centro hacia afuera está más ordenada, y tiene mayor cantidad de pasajeros por ser más grande, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una ciudad muy estirada, con un ejido muy grande, o calculá que el ejido de Rawson va desde casi el intercambiador, ponele si venís por ruta 25, hasta casi el Sombrerito, ¿no? Ribera Norte, o sea, son muchos kilómetros que el transporte urbano acá debe cubrir con menos cantidad de pasajeros, porque es una población más chica. Entonces, la estructura de costos obliga a que el municipio tenga que hacer un esfuerzo mayor para tener un boleto similar al de otras ciudades. Nosotros ya veníamos con un boleto a 1.380, creo, si no recuerdo mal, que fue la última actualización.
Ahora con esta quita del 20% del subsidio provincial, obviamente la municipalidad tiene que absorber ese impacto y ya estamos evaluando alguna actualización. Si ¿Sabés cuánto es el el impacto en costo, la caja? ¿cómo? ¿Cuánto es el impacto en la caja de esa quita? Y más o menos nosotros pasamos de un subsidio mensual aproximado de 40 y pico de millones a casi 70 ahora. Epa, Sí, 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 porque te decía, más allá de la quita, este 20% del epa. subsidio social, también ha aumentado con lo de Irán, por ejemplo, ¿no? No aumentaron la regalía, pero la nafta aumentó cuántas veces en este último tiempo. Y va a subir ahora. Y va a subir ahora de nuevo. Eso impacta directamente en el costo del servicio y obviamente la empresa lo traslada a la estructura de costos hacia el municipio. ¿Vas a tener un aumento o vas a tener que actualizar el boleto ahora? Sí, no en el corto plazo, no ya, pero ya estamos analizando, ya hemos solicitado que la Comisión de Transporte, que está integrada por el Consejo Deliberante, la Secretaría de Gobierno y la empresa, ya se empiecen a reunir para evaluar la estructura de costos actual y ver si lo que está faltando, que evidentemente hay problemas, nosotros hemos tenido que aumentar el subsidio, con un poco de integral que hay que hacer, es un estudio muy fino, así que requiere de un trabajo de la Comisión de Transporte. Voy a tener la data dentro de unos 20 días aproximadamente y decidiremos si hay aumento de boleto o si la municipalidad puede seguir absorbiendo esos aumentos en el subsidio. Bueno, tenemos una muy buena audiencia en esta tarde, así que estamos aquí compartiendo la charla hoy hay charla con Damián Viz, el intendente de Rawson, así que el agradecimiento por supuesto a todos los que están siguiendo la entrevista. Te quiero llevar también por el plano político, viste que yo hincho mucho la quinta con eso, está claro. El rock nacional no lo puedo pasar, no se puede escuchar, pero está acá rodeándome. Viste que yo siempre tengo el rock nacional conmigo, así que lo tengo por todos lados. Charlie y Spinetta, la máquina y Spinetta. Damián, una más a nivel local, quizás después también te aborda algunos otros temas, pero quería preguntarte sobre el tema pavimento. Hace poco han inaugurado, nosotros hicimos una entrevista muy interesante sobre la cuestión de la planta de adoquines. Bueno, han entrado en ya me dirás qué pasa con todo eso, con el tema de la famosa planta y con el edificio, con la provincia, con el banco. Ahí recién decía alguien, ¿cuándo van a pavimentar la de la calle Hudson? Bueno, que dice que viene de la gestión de Artero, la cuestión esa. ¿Cómo está el panorama y qué previsión tiene de pavimentación en los próximos meses? Bueno, en este momento estamos ejecutando la calle Vivaldi, que es una cuadra en Playa Unión que los vecinos ya habían pagado. Y tenemos dos cuadras más, una en el barrio Covitre y otra en las 120 viviendas que también ya hay vecinos que se han comprometido con el pago y estamos trabajando en otras cuadras también en Playa Unión. En paralelo, ejecutamos hace poquito una cuadra de adoquines en lo que es el área 12, el casco más antiguo de ese barrio. Terminamos ya casi una remodelación que hicimos aquí en la avenida San Martín, en pleno centro, dos cuadras ahí al costado de lo que es la iglesia católica. Lo que no hemos dejado de hacer desde que asumimos es bacheo. Nosotros todos los meses, a veces no se nota porque esta ciudad tiene el casco céntrico, el hormigón tiene más de 50 años, entonces todos los años encontramos roturas nuevas, bueno, la cooperativa que hace reparaciones y hay que... Pero nosotros, desde que asumimos en el 2019, no hemos parado de hacer bacheo. De hecho, el otro día me hacían un cálculo los chicos de Obras Públicas, el equivalente a los metros cúbicos que nosotros hemos puesto de hormigón en bacheo y reparaciones, fácilmente alcanza a los metros cúbicos necesarios para ejecutar 25 cuadras nuevas. O sea, es mucho lo que se ha reparado entre Rawson y Playa Unión. Sin embargo, cuando nosotros vimos que el Estado Nacional anunció que no iba a hacer más obra pública, nos aseguramos, teniendo en cuenta que tenemos buenas cuadrillas de ejecución, pavimentos, cordón cuneta, adoquines,
nos aseguramos 2 unidades de producción para poder tener material a muy bajo costo y poder avanzar más rápido con esas obras. La planta de adoquines ya la tenemos en marcha, ya es la segunda cuadra que hacemos con adoquines propios. Ahí tenemos un nivel de producción de aproximadamente 2.500 adoquines diarios. Tuvo una rotura, la máquina estuvo parada 2 semanas hasta que nos llegó un repuesto de Buenos Aires, porque es una máquina usada, pero normalmente genera unos 2.500 adoquines diarios, lo que nos permitiría, si no hay mayor inconveniente, tener una cuadra más o menos en promedio por mes para ejecutar. Y la otra adquisición que hicimos fue la planta de hormigón, que nos falta algún detalle de calibración. Estamos haciendo hormigón propio con un mixer que también vino en ese paquete. Compramos un camión de esos trompos, viste que, bueno, estamos elaborando a menor escala en ese camión. Lo que nos va a permitir la planta es producir aproximadamente unos 60 metros cúbicos hora de hormigón, que son aproximadamente 10 camiones de esos trompos. Es un nivel de producción realmente muy alto. La expectativa que nosotros tenemos es avanzar con un plan de pavimentación que te diría va a ser histórico. Nosotros pretendemos que un mes más, mes y medio más, avanzar con eso. De todas maneras estamos haciendo cordón cuneta en el área 12, estamos haciendo, como te decía, reparaciones en el centro, estamos haciendo obras en Playa Unión. En el Eso corto lo plazo, estás haciendo con cuadrilla municipal, ¿no? todo 100% municipal, mano de obra, ¿Va a materiales. necesitar gente extra? Venimos hablando con algunas empresas privadas para poder hacer más cantidad, para contratar solamente la mano de obra, ¿no? Al tener una limitación importante, si vos tenés mucha producción de hormigón y tenés para hacer muchas cosas, estamos hablando con empresas que están casi todas paradas porque no hay obra pública, entonces nos han acercado algunos costos, la verdad que son bastante accesibles. La idea es hacerlo todo lo que podamos nosotros 100% municipal y lo que no podamos, contratar empresas por afuera bajo el esquema de consorcios, que es lo que venimos hablando con los vecinos, ¿no? Nosotros ponemos el hormigón, ponemos la mano de obra, el vecino pone el cemento, nosotros ponemos el árido, bueno, con eso bajamos mucho los costos y estamos haciendo un buen precio por frentista para avanzar con cordón cuneta y con pavimento. Bueno, un poco más de paciencia el vecino de la calle Hudson, entonces. ¿Y playa? La calle Jackson es una calle que de hace mucho tiempo y de hecho comparto la preocupación del vecino porque es la única cuadra de esa zona que queda hace poquito. Pavimentamos la que está en paralelo, que también había quedado pendiente. Nos queda hacer una mano, es una mano de la calle Jackson porque la otra ya está pavimentada, así que lo vamos a sorprender al vecino, lo vamos a terminar en algún momento, digamos, ¿no? Del año. Playa demanda mucho, ¿no? Porque ha crecido mucho, además de agua y electricidad, demanda también pavimento. Y playa y todavía manzanas que falta cordón cuneta. Nosotros hemos pavimentado mucho en playa, hemos hecho la José Hernández, que es una avenida enorme, Sí. hemos hecho varias cuadras, eh, hemos hecho mucha reparación también en el ingreso, hemos reparado todo el ingreso, la parte de las rotondas. Ahora tenemos como proyecto, una cosa es el pavimento urbano, que lo vamos a trabajar con los vecinos, y a costo 100% municipal lo que vamos a encarar, y la idea es tenerlo terminado para la temporada que viene, es la bicisenda a playa, que son, te diría, casi 5 kilómetros de bicisenda, y la otra obra que queremos hacer es todo lo que es la Rambla. La renovación de la Rambla completa son 3 kilómetros, remodelar todo lo que es veredas, sacar todo lo que es piedra laja, está muy deteriorada también porque tiene muchos años, así que la idea es hacerla nueva. Y el tercer proyecto, posterior a estos dos, que estos dos los queremos hacer antes de fin de año, y el año que viene, la idea es encarar toda una remodelación de la segunda fila. La segunda fila es una calle muy angosta, hay una parte que es de ripio, que se usa como estacionamiento. Nosotros ya tenemos el proyecto elaborado, tranquilamente eso da para una avenida de doble mano, con un bulevar fino en el medio. Así que nuestra idea es reconvertir la segunda fila para que sea doble mano y que tenga una mejor circulación. El cambio de circulación, ¿te acordás que antes, cuando ibas a la primera fila, ibas de sur a norte, ahora vas de norte a sur? A Ese cambio, veces me, a veces me pierdo.
de circulación, según los comerciantes que se habían apostado en la segunda fila, que era el acceso principal, les han Sí. bajado un poquito el movimiento. Nuestra idea es volver a compensar ese movimiento con transformando la segunda fila en una avenida doble mano. Mira, bueno, o sea que tratando de eso, de que haya flujo. Sin dudas, sí, sí, estamos activos siempre. A veces lo que falta es plata, ¿no? Bueno, Pero está pidiendo mucho. Y hablaste de la Rambla, que eso va a ser interesante también, porque me imagino que va a haber una, no sé si nueva estética, pero la intención es esto. Pero, ¿y la defensa? bueno, justamente hoy tuve una reunión con parte del equipo. Una primera etapa de contención de defensa costera que había proyectado el gobierno de la provincia fue licitado en el mes de octubre. La idea de esa obra es que arranque ni bien termine la temporada para llegar a esta época. Estamos entrando en la época de mayor erosión, que es el invierno, con un nivel de avance de la obra muy importante. No, no ha habido novedades, nosotros seguimos gestionando. Entiendo que la demora en el inicio tenía que ver con la falta de recursos. Esperamos, hace una semana atrás se anunció la colocación del bono, así que esperamos que esa falta de recursos se resuelva y se pueda avanzar en esta primera etapa que no es la solución definitiva, pero es lo que la provincia propone como alternativa rápida, práctica, para evitar que el mar siga avanzando, ¿no? Y en paralelo hay que seguir gestionando los recursos que probablemente tengan que venir de algún préstamo. ¿Viste cómo hicieron con el acueducto de Trelew? Perdón, de Sí, Comodoro. de Comodoro. Bueno, yo creo que las defensas costeras de Rawson va a tener que ser con un esquema parecido, pues estamos hablando de una obra de 160, 170 millones de dólares, es muy importante. Así que se va a necesitar ayuda de algún préstamo del exterior o alguna cosa por el estilo para poder hacer la obra definitiva. Es que si no, se va a devorar el mar la primera fila, Bueno, en ese sector. lo que se pretende con esta primera intervención que la provincia había programado es justamente frenar el avance del mar y ganar un poco más de tiempo en paralelo que se sigue gestionando los recursos. Ahora vi que el gobierno de la provincia hizo un acuerdo con CAF, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, la idea es que estamos proponiendo de que se canalice, como se canalizó el acueducto de Comodoro, las defensas costeras aquí en Playa Unión, entendiendo que la Playa Unión no es el balneario de Rawson, pero no deja de ser el balneario de todo el valle, ¿no? Ni hablar. Y además, bueno, hay otro tema, es Magaña, tiene otra realidad también, mucha erosión, y está avanzando el mar, tenés las casas ahí cerca, es un tema central también ese. Totalmente distinto, con otro tipo de intervenciones que también hemos hecho, por ejemplo, para Magaña. Nosotros hicimos algunas intervenciones el año pasado en la zona más crítica, que era en Barracas Blancas. Ahora, el año pasado también Vialidad Provincial nos entregó algunos canastos, esos gaviones de canastos, digamos, de alambre tejido, con lo cual vamos a ir preparando esos cubos grandes llenos de piedra que vamos a ir poniendo en los lugares más críticos, ¿no? Pero también, Magaña está dentro de la planificación. He hecho alguna gestión con puertos de provincia. A ver, todo lo que es infraestructura costera corresponde en primer lugar a la provincia y en segundo lugar a Nación, dependiendo del nivel de inversión que haya que hacer. Es imposible, fíjate que Comodoro, con una realidad totalmente distinta, tampoco podía resolver los problemas de costeros que tenía y tuvo que salir la provincia a asistir porque es imposible que las economías municipales puedan, digamos, comprometerse con soluciones tan costosas. Cualquier intervención que vos hagas en la costa, digamos, son obras realmente muy costosas. Eh, ¿Cómo está la relación con provincia, Damián? Institucionalmente intentamos de que sea normal, digamos, ¿no? Yo soy de las personas, sé que es difícil, pero yo soy de las personas que plantean de que la relación institucional no debe mezclarse con la cuestión política. De hecho, a mí me tocó gobernar una primera gestión
con un gobierno, con gobiernos peronistas, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y nunca tuve, salvo con el tema de la minería, ¿no? Que por ahí mi postura llevó a que, a que haya alguna rispidez o un tiempo de distanciamiento en el gobierno de la provincia. Salvo esa situación, después siempre hubo buena relación. Lo que nos ha pasado en el último tiempo, que es lo que a mí me ha llevado a hacer conferencias de prensa, contarle a la gente, digamos, lo que está pasando, que nosotros sentíamos que había como, no sé, como que la ciudad estaba de alguna manera relegada, digamos, ¿no? Porque hay obras que nosotros habíamos puesto en marcha con mucho esfuerzo, con mucha gestión, como la del gimnasio municipal, por ejemplo, ¿no? Que vemos que va avanzando. Esa obra estaba proyectada para finalizarse el año pasado, bueno, ahora parece que va a finalizarse este año, esperamos eso. Pero, por ejemplo, defensas costeras era un tema que estaba bastante avanzado y no hemos podido avanzar. El centro de encuentro, hemos hablado en 2 o 3 oportunidades para poder culminarlo. Eh, y otras cosas, bueno, una nueva terminal, había cosas que habíamos emprendido que, bueno, volvieron para atrás, entendiendo de que no había obra pública. Eh, pero después Se, pasaron se- que son más. sí, pasaron cosas y hasta hubo como, se electoralizó, ¿no? Porque se empezó a meter el tema candidaturas, apareció Laura Mirantes y algunas otras figuras más. Sí, ya venía de antes el tema, ¿eh? Yo, digamos, en esto hay que ser 100% sincero, digamos, en su momento nosotros hicimos un acuerdo electoral, el proyecto del gobernador Torres no bajó sus candidatos a nivel local, Valle fue candidato a nivel local con el apoyo de él, por afuera del espacio, que parecía que era una decisión individual, pero después se terminó cristalizando de que no, que había un apoyo del gobierno de la provincia, porque de hecho llegó a la cooperativa con mucho apoyo provincial. Este, el surgimiento de posibles candidaturas ha sido, ahora es lo de Laura, pero anteriormente ya habíamos escuchado otros nombres, ¿no? Brandán, bueno, otros posibles candidatos, con lo cual nunca hubo una confianza hacia el Ejecutivo Municipal y una intención de trabajar aceitadamente y conjunto la cuestión política, no hablo de la cuestión de gestión. Pero se empezaron a mezclar cuestiones de gestión también, porque, digamos, este alejamiento, este enfriamiento en la relación en el último tiempo tiene que ver porque, por ejemplo, nosotros la única herramienta que tienen de financiera los municipios son los giros en descubierto en los bancos que son de cabecera, digamos, ¿no? Y el Banco de Chubut nos empezó a negar esa herramienta financiera sin ningún argumento legal ni técnico. O sea, de la noche a la mañana nos empezaron a negar la herramienta y no hubo forma de destrabarla, y yo entiendo que es una decisión política. Entonces, poner en riesgo el pago de los salarios de los trabajadores, y no porque no tengamos el dinero para pagarlos, digamos. La provincia emite bonos en dólares, ¿no? Como hizo ahora a último momento. Renegoció la deuda del fondo fiduciario con Nación, porque Nación tuvo voluntad de hacerlo. Eh, Emite letras, toma deuda a través de la emisión de letras, o sea, tiene muchas herramientas la provincia para poder afrontar los gastos corrientes, los pagos de salarios y demás. Nosotros lo único que tenemos es el giro en descubierto, que no es un subsidio, es un préstamo que el banco te da corto, porque lo tenés que volver a los 15 días, y digamos que nos quiten esa herramienta implica que pongas en riesgo el pago de los salarios, porque nosotros devolver la plata la devolvemos, es cómo manejás, en qué momento manejás el dinero, el flujo de dinero a nivel mensual. Nosotros descansamos en el giro en descubierto, pues tenemos la masa salarial resguardada en esa herramienta, y después con el flujo de dinero vamos haciendo otras cosas, pagamos y juntamos para devolver. Esta es la. Bueno, cuando a vos te la cortan de golpe, ponen en riesgo el pago de los sueldos, porque vos venís con un ejercicio de disponer el dinero de una manera. Bueno, eso fue lo que ocurrió, y eso llevó a que nosotros nos tengamos que ir de banco, porque no nos sentíamos contenidos por nuestro banco de cabecera, y llevó que haya una tirantez que la verdad que yo no la espero ni la quiero, digamos, ¿no? A mí no me ¿Volviste a gusta. hablar con Torres? Sí, sí, lo hemos hablado, hay como una relativización de las cosas, digamos, que no permiten profundizar concretamente, pero bueno, nosotros entendemos que las cosas pasan por algo, sigo enfocado yo en lo que a mí me corresponde.
digamos, una de las cuestiones que yo le mencioné es que, digamos, estamos en otros tiempos y que lo que yo considere que sea en detrimento o que sea para perjudicar la gestión, más allá de que no sea reconocido de esta manera, yo lo voy a seguir expresando, porque antes de ser de un espacio político, yo tengo una responsabilidad. A mí me votó la gente de Rawson, los vecinos de Rawson, y yo tengo que cumplir o tratar de cumplir lo más cercano al 100 posible, al 100% con esa responsabilidad y hacerlo de la mejor manera posible en un momento muy complejo. Nosotros no pedimos ni que a nosotros no nos han bajado fondos para gasto corriente, o sea, hemos tratado de manejarnos con nuestros propios recursos. Lo que no vamos a permitir es que cosas simples como estas herramientas financieras, como otras cosas, por ejemplo, a mí me llama la atención, yo puedo entender que hay una situación compleja de lo económico en la provincia, pero desde enero que no nos pagan los impuestos, eso nunca pasó acá en Rawson, la provincia siempre aportó con sus ¿Cuánto impuestos debe? por los edificios públicos, por los autos oficiales, por la reserva de estacionamiento en los edificios públicos para los funcionarios. Y bueno, es un tema que no puedo destrabar, lo vamos a seguir insistiendo. ¿Cuánto significa eso? Mira, al día de hoy, entre el banco, la provincia, con los distintos tributos, tasas, la temporada de guardavidas, que la vamos a gestionar la semana que viene, digamos, ¿no? Temporada de guardavidas, hay un porcentaje por ley que la provincia tiene que aportar a Rawson, a Madryn, a Radatili, a todos a Comodoro, a todas las ciudades que tienen servicio de guardavidas. Hay una ley que el 40% del costo de toda la temporada, bueno, si nosotros le sumamos, ahí son 400 millones de pesos que debería aportar la provincia para que la municipalidad recupere lo que ya pagó, digamos, ¿no? Porque a los guardavidas ya le pagamos. Pero en total y yo estaríamos cercanos a los 3.000 millones de pesos, más o menos, que la provincia le debería a la municipalidad. Estamos hablando de más de dos masas salariales, con lo cual la situación nuestra podría ser mucho mejor que la actual. ¿Y hay respuesta a eso o no? ¿No ha habido en este caso, por lo menos por parte del gobierno? Hablé la semana pasada, volví a hablar ayer, me transmitieron que, digamos, la situación es compleja, estaba el pago de los salarios, que no sé si hoy se depositó, lo de la provincia, que cumplían con ese paso, digamos, y que lo volvíamos a charlar. Nosotros lo seguimos gestionando y queremos creer de que se trata de esta cuestión, ¿no? De una falta de recursos, más allá de que el promedio mensual que la provincia debe ser como contribuyente a la municipalidad es un número insignificante mirando el nivel de masa salarial y de gastos que por ahí tiene la provincia. O sea, es una cuestión de decisión nada más. No va a dejar de pagar solo la provincia porque, porque le pagan los impuestos a Rawson, eso te lo aseguro. Damián Bies, intendente de Rawson, estamos dialogando, de no hay charla, me estoy estirando un poquito más, está muy jugosa, tenemos una buena audiencia y tengo un montón de otros temas para preguntarte. Sé que tenés una agenda complicada, pero te voy a hinchar los quinotos, voy a aprovechar. Digo, ¿están por caminos políticos absolutamente distintos con el gobernador de cara al 2027? Bueno, ahí quizás hay una diferencia de miradas, digamos, ¿no? Y de hecho he tenido un par de charlas políticas con el gobernador, por ahí intentando hablar de futuro, no de mi parte. Yo estoy absolutamente convencido de que si bien parece que el año que viene electoral está muy cercano, yo creo que no es momento de hablar de política, de rosca, de candidaturas. Seguramente todos vamos a estar entusiasmados con alguna aspiración, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día hubo una acción de muy mal gusto, que a mí me cayó muy mal y lo salí a aclarar, porque algunos medios gráficos y radiales habían empezado a hablar de la posibilidad de alguna fórmula futuro por unas declaraciones positivas hacia mi persona que había hecho, por ejemplo, Juan Pablo Luque.
que es un intendente, un ex intendente, un actual diputado nacional de otro partido totalmente distinto al radicalismo, pero con el cual tengo relación, vos calculá que los intendentes que fuimos intendentes del 2019 al 2023, atravesamos la pandemia juntos. Nos reuníamos casi todos los días para evaluar medidas, restricciones, apertura de actividades comerciales. O sea, eso hoy no pasa. Cuando Juan Pablo era intendente de Comodoro y yo era de Rawson, casi todos los días o día por medio teníamos charlas y tomamos decisiones juntos. Bueno, eso hoy no pasa. Entonces, esa generación de intendentes teníamos una relación más aceitada. Tiene que ver con eso, pero eso disparó de que se hagan unas pintadas acá. Me parece que quiso haber un aprovechamiento político de eso. Y yo estoy absolutamente convencido que en el momento actual, donde tenemos movilización de personas reclamando recomposición salarial, mejores condiciones y demás, salir a hablar de candidaturas es medio una falta de respeto. Yo en esas cosas soy muy centrado, a mí me falta muchísimo trabajo acá en Rawson, difícilmente podría estar aspirando a otra cosa que no sea atender la demanda, los problemas y las cuestiones que me faltan terminar, que yo me propuse cuando tomé esta decisión de ser intendente de la ciudad. Por supuesto, respeto a aquellos que sin terminar algo ya empiezan a pensar en otra cosa, digamos, ¿no? Hay mucha gente en la política que no termina de hacer lo que hace bien y ya empiezan a pensar en el futuro, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un error, creo que hay que enfocarse bien en la responsabilidad que la gente le delegó. Eh, no quiero tener la razón absoluta, pero me parece que es lo que corresponde y yo me voy a seguir manteniendo en esa tesitura. A ver, se habla de adelantamiento de las elecciones del año que viene. No lo sé, es un rumor. Hasta que eso no se dé, me parece que los tiempos de definiciones no se van a acelerar. Y además este va a ser un año larguito, te digo, porque con el Mundial en el medio, todos sabemos que el Mundial, cualquier cosa que vos puedas decir, digamos, el Mundial es como que genera una realidad totalmente distinta en la gente está en otra cosa. Así que yo creo que los tiempos van a ser después de octubre y probablemente y fundamentalmente el año que viene, va a faltar mucho. ¿Por qué crees que se arma tanto quilombo que digan Luque bis? Yo digo, más allá de la declaración de Juan Pablo, y cómo fue tomado, digo, y al punto de que algún espacio político, que si te pregunto, me la va a tirar a la tribuna, pero van a entender algo, pero lo que voy es que motorizó esto de una pintada y fue bastante llamativo esto. Pero, ¿por qué crees que se arma tanto quilombo por esto de Luque bis? Porque es disruptivo, quizás. Ampliámelo. Es Disruptivo porque. algo que quizás hace 3 o 4 años atrás sería imposible imaginar, digamos, ¿no? Pero hoy tenés un nivel de transversalidad en la política, a ver, y te lo voy a explicar, digamos, ¿no? Que cómo yo veo la actualidad Bueno, política. Damián, discúlpame. Yo creo que en algún momento también era impensado que el radicalismo haga acuerdo con el PRO. Digo, así como le dicen, el radicalismo es impensado que haga acuerdo con la Libertad Avanza ahora, antes decían lo mismo y terminó haciendo acuerdo con el PRO. Sí. A ver, yo te voy a hacer mi análisis, más allá de que no estoy confirmando nada, no estoy hablando de nada, no estoy confirmando nada, que quede absolutamente en claro, fundamentalmente para los títulos, pero, Subtitulamos. pero te hago este análisis. A ver, vayamos a la Libertad Avanza, ¿no? La Libertad Avanza, ponele a nivel nacional, los Menem, eh, Scioli, Bullrich, de Marcos, que es también un ex dirigente del PJ, hay del PRO, hay radicales, digamos, la Libertad Avanza, más allá de que es un espacio nuevo, es un espacio que se nutre de distintos perfiles. Vengamos a Chubut, ¿no? Despierta Chubut. Llevamos hace un año y medio atrás a Loma Ávila de candidato a diputado nacional. Histórico dirigente gremialista, histórico dirigente del PJ, siempre estuvo dentro del PJ.
Hoy el gabinete provincial está integrado, hay muchos dirigentes del justicialismo. El gobierno tiene alianzas locales con intendentes que son de extracción justicialista, o sea, hay una transversalidad en la política que por ahí habilita cosas que antes no se veían como raras, digamos, ¿no? Tener radicales en la Libertad Avanza. Yo esto, por ahí el oficialismo partidario no lo quiere reconocer. Manuel Pagliaroni, Rubén Cáceres. Ayer vi declaraciones de un amigo como Tegui Edwards, que fue candidato del radicalismo en Trevelin, es concejal actualmente, ya decidió irse a la Libertad Avanza. Entonces, esto más allá de la responsabilidad que tenga el oficialismo partidario, que evidentemente no está conteniendo, digo, hay un nivel de transversalidad muy importante. Ahora se habla, no sé si has escuchado, de un nuevo movimiento a nivel nacional con un sector del peronismo que no es el kirchnerismo, con un sector del radicalismo, o sea, viene muy mezclada la cosa y tiene que ver también con lo que está eligiendo la gente. La gente ya no es más River, Boca, por ahí mira más los perfiles, las ideas, y en esos argumentos vos a veces encontrás que referentes de distintos partidos apuntan a cosas similares, ¿no? Cuando vos ves la foto de la provincia, es una provincia que está muy complicada en lo económico, esto no es ninguna novedad, digamos, ¿no? Creo que lo estamos viendo. Cuando ves que hay un atraso en infraestructura muy importante, y yo no estoy responsabilizando a este gobierno, digamos, ¿no? Son problemas que vienen hace mucho tiempo. Bueno, a veces te da que pensar de que hace falta una concertación de por lo menos acuerdos políticos, no digo electorales, pero sí tiene que haber un acuerdo político muy amplio entre todas las fuerzas para empezar a planificar a mediano y a largo plazo. Yo creo que lo que le falta a esta provincia es justamente eso. Independientemente de quién gobierne, podemos tener perfiles distintos, ahora, la economía, un plan para reconvertir la matriz productiva de la provincia, cómo hacemos para reactivar las economías que puedan tener algún potencial, cómo hacemos para revertir este déficit que tenemos en infraestructura y demás. Yo creo que si no hacemos, porque aparte, cuando yo digo una concertación, un acuerdo muy amplio, estoy hablando de cosas que probablemente tengan que ideas, políticas públicas, que tengan que sobrevivir más allá de una gestión. Y como con el cambio de gestión a veces cambia el color político que representan esas figuras, tiene que haber acuerdos programáticos un poco más de mediano y largo plazo. Y ahí yo no descarto. Bueno, ¿no descartás qué? Acuerdos políticos, no estoy hablando de acuerdos electorales, pero la política se trata de eso, esa es otra cosa que yo... El concepto de concertación en el radicalismo está muy marcado en el gran referente de los últimos 30, 40 años, Alfonsín. Digo, él tuvo quilombo con el sindicalismo, pero él trató de generar una concertación con parte del PJ, pero no, el sindicalismo motorizó mucho para frustrar eso, ¿no? Pero digo, Alfonsín es un tipo de estas características, ¿no? Sí, tal cual, creo que ha sido un gran referente en ese sentido. Lo que pasa que en los momentos actuales, dependiendo de la conveniencia, ¿no? De cada figura, de cada sector del partido, a ver, yo no me olvido que yo era presidente del partido y quería competir internamente porque para mí el radicalismo debía encabezar la candidatura a gobernador, ¿no? Más que un deseo personal, era un deseo grupal de muchos radicales que me habían depositado en mí esa responsabilidad. Y bueno, yo me acuerdo que sectores del radicalismo que ya estaban comprometidos en ese momento con el PRO, me tildaron de accionista, ¿no? Que mis acciones tenían más que ver con un acuerdo con el gobierno que lo que yo realmente pretendía. Cuando me di cuenta del nivel de compromiso de muchos radicales, dije, bueno, me bajé de esa aspiración y hicimos el acuerdo, hicimos todo lo posible para que un gobierno no peronista gane las elecciones después de más de 20 años. Eso ocurrió. En el medio pasaron 2 años, pasé de ser mileísta, streamfisherista, luquista, no sé, cada vez que aparece alguno que tiene aspiraciones a nivel provincial, siempre aparezco pegado yo. Gebel no te llamó, ¿no? Gebelista sería.
Claro. Entonces, bueno, Ah, yo no creo que dijiste nada, ¿eh? No dijiste nada, ¿no? No dijiste, no, no me llamó. con la concepción, por eso te digo que a veces te da risa, ¿no? Que algún referente del radicalismo, por ejemplo, que militó, trabajó y apoyó la candidatura, que no estoy hablando ni con desmedro ni con desprecio, lo digo, vuelvo a repetir, si vamos a Loma Ávila de candidato del Frente Electoral hace un año y medio, entonces, ¿con qué autoridad un dirigente o un, no sé, militante del oficialismo del radicalismo te va a venir a señalar con el dedo con el nivel de transversalidad que hay? Lo que pasa Lo es que que está cada... claro, Damián, es en algún espacio vas a estar, no vas a estar en Despierta Chubut en el 2027. En un espacio, en una propuesta electoral, digo. Seguramente, sí, sí, porque, digamos, yo primero, a ver, nosotros acá en Rawson, que es nuestra prioridad, yo voy a dejar de ser intendente en el 27, pero acá pusimos en marcha una idea en un momento difícil, que estamos absolutamente convencidos con el equipo de que hay que darle continuidad, hay que darle tiempo, ya van a venir momentos donde aparezcan recursos, donde aparezcan obras de vuelta, esperamos con ansia, estamos preparados para ese tiempo, pero nosotros aspiramos a que Rawson, este orden que le hemos dado, esta paz social que le hemos dado, esta forma de trabajar que imprimimos en este último tiempo, tenga una continuidad. Con lo cual sentimos que tenemos mucho para aportar. Y a nivel provincial también, a nivel provincial también. Creo que nosotros demostramos en nuestra ciudad, contra todo pronóstico, que podíamos ser pilotos de tormenta, ¿no? Creo que con ese objetivo hemos cumplido. La gente primero nos eligió para dar orden. Después, en un segundo mandato, para mí, la expectativa de la gente es que nosotros empecemos a generar condiciones para que Rawson despegue, y eso está ocurriendo, vuelvo a reiterar, en un escenario muy desfavorable. Y creo que se vienen momentos en la provincia donde se van a necesitar pilotos de tormenta, y ahí, independientemente del lugar que sea, creo que tenemos mucho para aportar. Ujú. ¿A vos te interesa, digo, integrar un binomio para la provincial? Sí, sin ¿O poner, formar parte? sin poner candidaturas, yo creo que nosotros le podemos aportar a un futuro gobierno diálogo, consensos, una mirada propositiva de los temas, una mirada respetuosa de las instituciones, una mirada que implique que en la política para mí no hay enemigos, hay adversarios, pero no hay enemigos. Se utiliza mucho la política en los últimos años, yo he visto que se utiliza mucho como variable de ajuste, digamos, ¿no? Vos estás conmigo, está todo bien, si no estás conmigo te mato, te paso por arriba, digamos, eso nos ha hecho mucho daño y creo que va a ser el desafío más grande que vamos a tener por delante. Eh, Va a Ujú. ser recuperar la Eh, provincia en infraestructura, económicamente, pero uno de los trabajos más difíciles va a ser recuperar, reconstruir, digamos, el tejido institucional con la relación entre las instituciones. bueno, Eh, entre los intendentes, de lo que vos dijiste, hoy no hay diálogo. claro, claro, sí, salvo cuando hay alguna convocatoria muy especial, digamos. Ahora, Damián, la definición que acabas de marcar es muy interesante. Esto es tu deseo si es necesario, si hay posibilidades, si hay proyecto, imagino que vas a ir por ese lado está bien, vos decís, no es momento de hablar de candidaturas, pero vos decís, con todo lo que tuviste que transitar, yo estoy preparado para la tormenta que se viene. Y mencionaste un caso, la cuestión financiera, la gestión que venga, quien sea la persona que sea gobernador, hombre o mujer, sea Torres o sea cualquiera, va a tener que afrontar el fuerte endeudamiento, ¿no? Que no es solamente los 650, son los 150 para el acueducto y habrá que ver qué más. 240 creo que son del producto, más los 650 que se tomaron ahora. No tengo los detalles precisos, pero entiendo que tampoco se ha podido pagar la totalidad del BOCADE, con lo cual va a quedar una parte también del BOCADE, porque creo que hay un porcentaje de los bonistas, no quiero hablar pavadas, pero es una información que me ha llegado así medio informal, como que no se pudo cancelar porque los tenedores de esos bonos no aceptaron la cancelación anticipada. No, va a ser un escenario muy complejo, en un escenario donde uno ve que
la producción, por ejemplo, de petróleo que repercute en regalías, también viene en caída. En el corto plazo, a ver, hay economías que se mantienen, como la pesca, pero la ganadería, por ejemplo, que era una de las economías fuertes de la provincia, ya se ve muy retraída, no, casi no hay campos en producción. Eso va a costar mucho ponerlo en marcha, ponele que sea una alternativa. Eh, Tuvimos un par de años de mucho empuje de respecto de la generación de energía renovable, ¿no? Parques eólicos, bueno, eso también se ve frenado, no lo sé por qué, porque hay herramientas, ¿no? Hoy como el RIGI, la provincia ha hecho esquemas muy similares a la nación, los municipios, nosotros tenemos una especie de RIGI municipal, y así todo cuesta traer inversiones de ese tipo. Entonces, claro que sí, claro que va a haber que tener un plan muy bien diseñado, y va a haber que tener una idea muy clara de cómo sacar a la provincia de una situación que yo creo que va a ser muy compleja. Ya lo hemos vivido, ¿eh? Mm. El otro día me preguntaron qué opinaba sobre esta nueva toma de deuda, y yo le decía que, bueno, es muy prematuro para poder dar una evaluación, para hacer una evaluación de si estuvo bien o estuvo mal. Yo coincido con algunas cosas que se han expresado, de que tomar deuda para despegar, para desarrollo, para infraestructura, para que los vecinos estén mejor, me parece bien. Y voy a dar un ejemplo claro: Neuquén, que está en su mejor momento de la historia, por Vaca Muerta, por lo que es el Shell Oil y demás. Neuquén salió, creo que va a salir en las próximas semanas a colocar bonos también, a tomar deuda, porque quieren ir más rápido con el nivel de inversión, que necesitan infraestructura. Entonces, si Neuquén, que está 20 veces mejor que nosotros, sale a tomar deuda, ¿por qué no va a salir a tomar deuda Chubut, que está bastante más complicada desde el punto de vista económico? Ahora, si esa toma de deuda es para gasto corrientes, para pago de salario, bueno, eh, la verdad que no hemos entendido nada, no hemos aprendido nada de lo que pasó en el pasado. El último bono, el BOCADE, acordate que más del 50% casi fue utilizado para gasto corriente. La provincia no avanzó y durante muchos años estuvo comprometida. De hecho, es un bono que lo he escuchado el gobernador, que ha planteado insistentemente que condiciona y mucho la situación económica de la provincia. Bueno, tomamos un crédito por el mismo monto, y la provincia va a estar en una situación muy similar a esta, a la que está actualmente, a futuro. Va a depender la evaluación, como te digo, de cómo se han utilizado esos recursos, que nosotros esperamos que sean infraestructura como se comprometió. Qué bravo. ¿Es un tiempo el 2027 para una concertación política? Sí, claro, la provincia lo necesita. La provincia lo necesita, digamos, ¿no? Y además, eh, también algo que yo planteaba en alguna reunión del comité provincia de mi partido, en un escenario donde la gente está reclamando que no llega a fin de mes, donde hay tantos problemas, que la política hable de la rosquita, de las internitas, la verdad que está muy alejado de la expectativa que tiene la gente de nosotros, digamos, ¿no? Después no nos quejemos por los resultados electorales. Yo creo que hay un sector de la política que está muy equivocado. La gente está mirando mucho lo que estamos haciendo. La gente sabe que la provincia está mal, sabe que los municipios están complicados. Entonces, no demostrar interés por los problemas que estamos teniendo y hablar de cuestiones vanidosas, ¿no? De mirarse el ombligo y hablar, no, pues yo quiero lanzar candidatura. Bueno, yo digo, a mí es medio una falta de respeto, cada uno con su libreto. El que le parezca bien hacerlo, que lo haga. Yo tengo una decisión tomada, tengo mi postura y la voy a mantener todo lo que pueda, y expresaré mis deseos o lo que pretendo aportar en el momento que considere adecuado y justo. Creo que anticiparse, ¿Postmundial? ¿Postmundial? y es muy probable, mayoritariamente tiene que ver con la fecha de elecciones, ¿no? Si las elecciones, por ejemplo, no hay un adelanto, las elecciones son en octubre del año que viene, estamos lejísimos, lejísimos, Sí, para cualquier sí, aspiración. sí. Sí. Si se adelanta, no. Si se adelanta no, dependiendo. Si yo he escuchado varias fechas: marzo, abril, junio. Junio estamos más de un año, y si es en junio, después del Mundial,
probablemente se empiezan a dar algunas definiciones, si es en marzo, mucho más. Ah, bueno, qué, qué picante que está todo. Qué picante que está todo. ¿Qué vas a hacer con el radicalismo? ¿Bis Eh, y el radicalismo? bueno, yo he tomado una decisión después de a ver, creo que mi balance al frente del partido como comisión anterior es positiva. Reitero, yo me siento parte, nosotros después del 2003, el radicalismo después del 2003, después de que perdió la provincia con Mario Neves, tuvo un proceso de casi 20 años de muy malos resultados, ¿no? Pésimos. Hemos llegado a salir terceros, cuartos con el Provech, ¿te acordás? Sacaba más votos del Provech que el radicalismo. Pero hubo una repuntada a partir del 2015. Y yo me siento parte de esa recuperación, ya empezaba a tener algunas responsabilidades, generamos una renovación muy importante en toda la provincia, que después nos llevó a salir de un solo municipio como era Radatilia, a gobernar Esquel, Rawson, o sea, creció mucho, y la frutillita del postre fue el acuerdo del 2023, del cual me siento socio fundador, porque yo fui el que firmé por parte del radicalismo, que nos llevó a ser gobierno a nivel provincial y te digo, romper una hegemonía del peronismo después de más de 20 años. Eh, en este caso en particular, si yo tengo que sacar alguna cosa negativa de ese proceso, fue que no pude recorrer la provincia como lo hacía antes de ser intendente. La responsabilidad de ser intendente insume mucho tiempo. Entonces, creo que cumplí con el objetivo de llevar al radicalismo en un frente electoral que fue exitoso, pero no me quedé conforme en lo personal con la territorialidad que le di a mi gestión como presidente del partido. Y lo segundo, no me sentí cómodo con esto de ser precandidato a gobernador y ser presidente del partido. Tampoco es algo que fue algo que me incomodó y mucho. Entonces, por cualquier cosa que pueda llegar a pasar, tomé la decisión de retirarme. De hecho, no soy delegado del Comité Provincia, no soy delegado de la Convención, no soy autoridad de mi partido a nivel local, 100% gestión y esperando a que mi partido tome las mejores decisiones. Hoy tengo una visión muy crítica y de hecho muchos de los problemas a nivel político que estamos teniendo como gestión, yo se los atribuyo a una falta de contención y de representación de nuestro partido. Se lo he dicho al vicegobernador Mena, se lo he dicho a algunos referentes que están muy involucrados en el armado interno. De cara al próximo plenario, obviamente seguimos teniendo un porcentaje muy importante de territorio, seguimos teniendo amigos en cada uno de los pueblos. Veremos cuando se dé la discusión del plenario y se tenga que elegir un nuevo presidente del partido y de la convención. Con los que venimos hablando definiremos qué postura tomaremos, pero en lo personal, vuelvo a repetir, yo creo que eso ha sido una sorpresa, digamos, ¿no? Todos decían, no, que yo iba a competir con el partido. Lo dije de antemano, que yo no iba a ser candidato partidario a nada. Algunos amigos me decían, che, pero para que eso sea realmente concreto no tenés que ir en ninguna lista. Y bueno, tomé esa decisión, no fui en ninguna lista. Obviamente Rawson armó, fuimos con lista de unidad. Todavía no tomamos una determinación de lo que va a pasar. Yo creo que el plenario va a ser después del Mundial, así que hay un poquito más de tiempo. ¿Cuáles son las opciones, Damián? Digo, vos decís, no tomamos una determinación, pero imagino que tenés opciones. Digo, ¿es determinante, por ejemplo, a quién designen como presidente de la convención? Si no es Durio Monti, por ejemplo. ¿Es determinante lo que suceda con la posición que tome Merino, quizás porque se muestra como el pretendiente para ser el presidente del partido? ¿El rumbo que le dé a la Unión Cívica Radical? Y si es posible que tomes una determinación drástica y digas, me voy. No, que me vaya de mi partido es una situación muy difícil. Debería ser mucho el oficialismo partidario que tiene las responsabilidades de conducir, deberían ser muy alevosos en decisiones que nos quieran perjudicar para que motiven una decisión de ese tipo. Yo lo he dicho muchas veces, milito en el radicalismo de que tengo 15 años, la mayoría de ese tiempo fue en el desierto absoluto, con malos resultados. Ahora que me toca
tener una cuotita de representatividad, me voy a ir. Me tienen que hacer mucho para que me vaya. Los últimos acontecimientos, la verdad que te dan un poquito de bronca, pero yo no saco los pies del plato. Yo voy a la reunión del comité, planteo lo que tengo que decir. De hecho, evito hablar mal de dirigentes de mi partido públicamente, porque me gusta hablarlo hacia adentro. Digamos, tengo una responsabilidad muy grande en ese sentido. ¿Qué pasará a futuro? Y la verdad que es muy prematuro decirlo. Yo no dudo de la capacidad de liderazgo que pueda tener Gerardo al frente del partido, que hasta ahora ha sido el único que ha expresado deseo de presidirlo. Me da la sensación de que puede llegar a tener las mismas dificultades que yo tuve, porque tiene una situación similar. Es intendente de una de las ciudades principales. Va a ser difícil en un año electoral tener presencia territorial y estar atento a lo que pasa cuando vos gobernás una ciudad, que a veces por ahí también tiene muchos problemas a diario. Yo eso lo sentí como un problema. Y después también va a estar condicionado para tomar decisiones objetivas porque no va a dejar de tener la presión de por ahí de algún interés del sector, qué sé yo, del gobernador, del gobierno. Es un tema complejo, digamos, ¿no? Por eso yo tomé la decisión de no participar, de tener las manos libres para poder decidir tranquilamente y poder opinar también de lo que uno cree que es mejor o peor para el partido, ¿no? Yo creo que hoy el partido necesita posturas más claras, ¿no? Yo lo he planteado, hay algunas incomodidades que han surgido. A ver, se fue una diputada del radicalismo, del bloque oficialista, no es una ruptura con el radicalismo, es una ruptura con el gobierno, con algunas decisiones que se han tomado internamente dentro del bloque, que es un bloque que está compuesto no solamente por radicales, sino por gente del PRO. Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber una conducción partidaria que mire un poquito más los intereses y defienda un poquitito más las cuestiones que nos están ocurriendo a los radicales y que tengan la posibilidad de sentarse no te digo a plantear disidencia, pero sí a proponer algunas ideas, digamos, ¿no? En algún sentido, yo he sentido que en todo este tiempo no hemos sido escuchados, más allá de que tenemos un montón de cosas para aportar. Lo de la ruptura del bloque tiene que ver ni más ni menos con eso. Y cuando vos tenés un problema, a veces el peor error que puede cometer una conducción, lo que sea, es no reconocer esos errores, ser necio, creer de que tenés la verdad absoluta. Me parece que lo de la legislatura se podía haber evitado con más diálogo, con más atención a las cosas que venían pasando. Eso no se dio, bueno, ya ocurrió. Esperemos que el partido tenga la capacidad de poder mantener a la mayor cantidad de radicales unida, adentro, unido, porque, te vuelvo a repetir, hay un escenario muy complejo. Nadie lo está diciendo, pero hay muchos radicales que se han ido para la Libertad Avanza, hay muchos radicales que no estamos de acuerdo con algunas formas. Bueno, es un gran ¿Hoy te desafío. sentís más cerca de una concertación con la Libertad Avanza o con el peronismo? No, yo en principio me encantaría tener un proyecto que encabece el radicalismo. La misma intención que tuve en el 23, sé que es difícil, sé que es complicado, pero me encantaría que el radicalismo pueda generar un liderazgo suficiente para poder encolumnar a todo el radicalismo de atrás y en un esquema de frente electoral, frentista, como viene el radicalismo del 2015 hasta acá, sentarse en una mesa de negociación con un poquito más de poder. Pero siempre con esa propuesta de radicalismo ahí. Sí, sería lo ideal. Difícil, pero sería lo ideal. Al menos, digamos, tener una participación un poco más activa. Yo extraño mucho, por ejemplo, una metodología que habíamos tomado en campaña, que eran las mesas de Juntos por el Cambio. En un momento había mesas de Juntos por el Cambio, donde nos sentábamos los intendentes, donde nos sentábamos los presidentes de partidos, y teníamos política. Ahora está bien, cada cuestión nos lleva puesta, ¿no? A nivel provincial, a nivel municipal, pero diálogo político, hace mucho tiempo que hacia adentro del frente no hay. Y eso te lo aseguro.
¿Contra Finger o con Luque se puede lograr eso? No, no lo sé, porque no los conozco desde el punto de vista de la política, digamos, ¿no? Yo te reitero que el que me conoce sabe que soy una persona que me gusta generar consensos, que tengo diálogo permanente con todos los sectores. Lo hemos hecho acá a nivel local, digamos. Viste, cuando nosotros ganamos muy bien en el 2019, entonces había una parte del equipo que me decía, vamos por todo, me decía, ¿no? En una ciudad donde venía gobernando el peronismo durante muchos años, las instituciones intermedias, clubes, cámaras de comercio, cooperativas, digamos, ¿no? Estaban conducidas por referentes del justicialismo de otros partidos. Y yo en ese momento digo, no, primero ocupémonos de lo que nos corresponde, que es gobernar, digamos, ¿no? Después veamos el resto de las cosas. Y todavía hay muchas referencias de aquel tiempo que siguen a la frente de las instituciones. Los clubes, por ejemplo, no nos hemos metido en ninguna elección interna en ningún club, al contrario, hemos trabajado de igual manera con cualquiera de las personas, siempre que han sido propositivas y han tenido una idea de aportar hacia la ciudad, no le hemos pedido ficha de afiliación a nadie. Así que en ese sentido yo no tengo problema. Trenfinger es diputado nacional y lo he llamado para hacer gestiones para mi ciudad. Juan Pablo Luque es diputado nacional y lo he llamado y probablemente lo llamaré para hacer gestiones para mi ciudad. Tengo una experiencia, mirá que hemos tenido legisladores en los últimos años nacionales. A mí jamás me llamó un legislador de Juntos por el Cambio para preguntarme qué necesito a la hora de armar un presupuesto nacional. Sin embargo, que es algo que lo destaco y lo digo porque se lo he dicho personalmente, Alianelo, ¿no? La ex diputada nacional Alianelo, que es de extracción justicialista, todos los años me llamaba a mí como intendente y me planteaba qué necesidades tenía Rawson para pelear, digamos, ¿no? En el presupuesto nacional. Y entiendo que lo hacía conmigo y lo hacía con todos los intendentes. Eso es re importante porque a partir de esas gestiones nosotros, por ejemplo, en su momento logramos que se meta la obra de la planta potabilizadora, las defensas costeras, bueno, la nueva terminal, algunas cosas salieron, otras cosas no, pero ya el hecho de llamar de un legislador nacional que no es de tu extracción política, ya es un gesto muy importante. Bueno, nunca me ocurrió con un legislador, por ejemplo, de mi espacio, en 5 años, 6 años, así que imagínate si hay algún problema en tener diálogo de gestión con referente de otros espacios. Al contrario, me parece que si todos trabajáramos así, las cosas serían mucho más fáciles. Bueno, Damián, gracias. Aporto un solo dato nada más a esto que habíamos hablado sobre el Bocade. Quiero citarlo a Nicolás Gil en Metadata, que lo publicó. Solamente se recompró títulos por 62.232.000. Ah, bueno, sí, sí. Hay 170 palos que están ahí, que va a que seguir pagando. El tema es que se te va a juntar todo. Claro, porque hay un plazo de gracia para el pago del capital, que creo que arranca en el 21, pero lo que sí empieza a pagar la provincia a partir de ahora son los intereses, Intereses. que creo que en proporción equivale al 50% de lo que se venía pagando como cuota del capital del Bocade. Pero bueno, a esos ponerle 15 millones aproximados trimestralmente de intereses, va a haber que sumarle este porcentaje del Bocade que no se pudo cancelar. Damián, gracias. Estuvimos como 1 hora y media hablando.